bañado. Ah, Surprise. Es un chocolate Oaxaca. ¿Quién? Pruébame, mírame aquí. Trago por Me hace prueba. cocidos con usted. Está pesada. Mira, abre rápido. O tiene muchos virus. y tenemos un video. Virus. No, bueno, también. Te quedan solo 40 minutos. Vamos, vamos rápido. Ya nada. Listo. Gracias. Bueno, entonces me conocen, vamos hoy a platicar vamos a seguir lo de los temas, complicaciones eléctricas y mecánicas del infarto agudo al miocardio. Y bueno, vamos a empezar con las complicaciones mecánicas. En cuanto a las complicaciones mecánicas, vamos a hablar acerca del choque cardiogénico. Es una disminución del gasto cardíaco en el contexto de un volumen intravascular adecuado con signos de hipoperfusión. La presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio sostenida y la presión de enclavamiento wedge o presión capilar pulmonar menor de 15 milímetros de mercurio y un índice cardíaco menor de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado. En cuanto al choque cardiogénico, es la principal causa de su principal causa es el infarto agudo al miocardio, sobre todo los infartos extensos. 40% del miocardio, de la pérdida del miocardio del ventrículo izquierdo, pues nos va a llevar a un choque cardiogénico. Hay causas que no son infartos, por ejemplo, la tromboembolia pulmonar, la disección aórtica con tamponada y el Takotsubo. En cuanto a los factores de riesgo, pues cuando personas mayores de 70 años, personas con diabetes, con infarto anterior, con infarto previo, con 3 vasos con una oclusión mayor al 58%, enfermedad del tronco común de la coronaria izquierda o uso temprano de betabloqueadores en el infarto. Ahí para comentar, pues en este estudio, el estudio COMIT, es un estudio importante porque aquí, este estudio se realizó con 45,000 pacientes con infarto agudo al miocardio y se les dio en el día 1 metoprolol contra placebo. Pero pues el diablo está en el detalle. Nosotros sabemos que el metoprolol es beneficioso en la insuficiencia cardíaca, pero la dosis y el momento es lo más importante. En estos pacientes se les dio 50 miligramos de metoprolol después de haberles dado 5 miligramos IV cada 2 a 3 minutos. Hasta una dosis total de más de 200 miligramos al día. El metoprolol disminuyó el reinfarto y la fibrilación ventricular, pero aumentó el choque cardiogénico. Entonces, pues, ¿qué nos queda de ahí para llevar a casa? Pues hay que evitar las dosis altas de betabloqueadores en infarto agudo al miocardio. Como dijo Dianita, pues es parte del tratamiento, pero tenemos que ser juiciosos, sobre todo en la dosis, ¿no? Sobre todo en adultos mayores. Esto me lleva al otro estudio, que es el CHOC Trial. Aquí en este estudio, a 302 pacientes con infarto con elevación LST, con choque cardiogénico. Bueno, aquí vemos que el estudio es un estudio viejito, ¿verdad? Pues son estos estudios que son pilares en cuanto al tratamiento cardíaco. Se dividían los pacientes con estabilización médica inicial, incluyendo fibrinolisis, y con revascularización de emergencia. Y pues se vio que si tú dabas una revascularización de emergencia, no había beneficios de mortalidad a los 30 días. Estos beneficios se veían hasta los 6 meses, el año y los 6 años, y en pacientes menores de 75 años. Lo cual nos ha llevado a que la revascularización temprana o el bypass en los pacientes menores de 75 años que desarrollan un choque cardiogénico dentro de las primeras 36 horas de un infarto. A esto pues es una recomendación fuerte, mientras que pero no hay nada que contraindique pues el que trates con un paciente mayor de 75, simplemente no hay evidencia pues de que se vaya a verse beneficiado. Entonces, pues nada más para recordar esto, en la revascularización temprana con ICP o bypass, especialmente en pacientes menores de 75 años con choque cardiogénico.
En cuanto al balón de contrapuntaciones aórtica farmacológica, bueno, pues en el CHOC 2 se vio que se intentó en 600 pacientes con choque cardiogénico sin rupturas y no hubo beneficio a los 30 días y un año. Y pues lo que vemos es que el balón de contrapulsación aórtica no debía ser tu agente de primera línea y de hecho actualmente se utiliza como una terapia puente. Hay ciertas luchas entre las guías europeas y las americanas al respecto, y todo esto es porque pues ya hay soportes mecánicos más avanzados como el dispositivo Impella 5, que te puede dar hasta más 30 días de soporte continuo, que permite estabilizar a los pacientes y es un puente dispositivo de asistencia para el ventrículo izquierdo o trasplante cardíaco. Y bueno, pues ahora sí vamos a las siguientes complicaciones. Tenemos el infarto de ventrículo derecho, 10% de los infartos, 33% de los infartos de la cara inferior. Usualmente va a ser una oclusión proximal en la coronaria derecha, la elevación del ST de 1 milímetro en la elevación B1 y sobre todo en la B4 derecha, que es la que tiene mayor sensibilidad para encontrar una lesión en el ventrículo derecho. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una elevación en las derivaciones derechas del ST, pues va a ser lo más sensible para detectar a un infarto derecho. Ahora recordemos que nadie va a tomar derivaciones del ventrículo derecho si nosotros no las solicitamos, entonces tenemos que tener un alto grado de sospecha. En cuanto a la fisiopatología, pues es una isquemia aguda por disfunción sistólica. El volumen sistólico del ventrículo derecho va a aumentar la presión sistólica máxima del ventrículo derecho, y esto que va a provocar va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo. Entonces recordemos que la precarga es la capacidad que tiene el sarcómero para distenderse al final de la diástole, ¿no? Entonces esa elasticidad que tiene el sarcómero pues es lo que nos permite estar en la curva de Frank-Starling. Pero en este caso pues va a disminuir la precarga del ventrículo izquierdo, nos va a disminuir el gasto cardíaco, y aquí el problema es que el ventrículo derecho se va a dilatar en agudo. Esto se llama la triada de Kohn, es la triada clásica de la falla del ventrículo derecho. Es hipotensión, campos pulmonares limpios y presión venosa yugular elevada. Aquí en este caso pues hay que sospechar cuando tengas un paciente en el contexto de un infarto con una hipoxia inexplicable y cuando la presión arterial derecha es mayor que la presión arterial izquierda, nos está hablando de un probable cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Esto cuándo se va a dar? Pues la presión en el ventrículo derecho va a ser tan fuerte que si el paciente, muchos de nosotros tenemos un foramen oval, pues no permeable, ¿verdad? Porque si no tendríamos un cortocircuito, pero sí es un foramen oval que no cerró por completo bien, pues. Entonces al aumentar las presiones, pues lo abres, pues la presión del ventrículo derecho lo abre y nos va a provocar un cortocircuito. En el tratamiento aquí, pues la reperfusión temprana sigue siendo la base. El mantener la precarga del ventrículo derecho es muy importante. Uno pensaría que ante la congestión que está causando este problema, pues el meterle líquidos al paciente sería contraproducente, pero en este caso no. ¿Por qué? Porque es básico, es la base del tratamiento mantener el aporte de líquidos a ese llenado del ventrículo derecho, porque es lo que nos va a permitir mantener ese gasto cardíaco. El soporte inotrópico, mantener la sincronía aurículo-ventricular, porque pues se puede perder y puede perderse esa sincronía entre las dos partes del corazón, y evitar la hipoxia. ¿Por qué? Porque recordemos es lo que permite que los pacientes hipocosos el oxígeno, recordemos que es lo que les da a los pacientes hipocosos, por ejemplo, mayor sobrevida. ¿Por qué? Porque la hipoxia por sí misma causa vasoconstricción a nivel pulmonar. Entonces, si tú permites que estos pacientes se mantengan con cierto grado de hipoxia, pues vas a empeorar el cuadro. Bueno, el aneurisma del ventrículo izquierdo, pues menos del 5% después de un infarto agudo del miocardio. Es más frecuente en el infarto anterior y menor frecuencia con la reperfusión oportuna. En cuanto a los aneurismas del ventrículo izquierdo, pues quiero que se acuerden de esa imagen, porque
lo que los caracteriza es que abarca tiene un cuello ancho, abarca toda la pared del ventrículo. Entonces, pues esto hace que sea más difícil que se vaya a romper. ¿Pero qué causa? Pues es una zona de mucha trombogénesis, pues es una zona donde hay turbulencia, donde hay estasis de la sangre y pues van a aparecer coágulos. En cuanto a tratamiento quirúrgico, pues hay indicaciones y contraindicaciones. Antes sí se operaban, actualmente se ha visto que solo bajo ciertos parámetros es valioso el operarlos. Insuficiencia cardíaca congestiva, el angor pectoris, o es una zona también arritmogénica, ¿no? Entonces va a ser pacientes que estén haciendo arritmias ventriculares malignas, pues se van a ver beneficiados de la cirugía. Pero tenemos más contraindicaciones que indicaciones. Y bueno, pues en este caso lo vamos a tener, como comentábamos, de 12 a 15% de los pacientes. Tiene un mal pronóstico y con el ecocardiograma tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 94% para poderlo definir, para poderlo detectar. La localización usualmente está en el ápex y está asociado a insuficiencia cardíaca, angina, arritmias malignas, trombos. Pues aquí lo podemos ver, ¿verdad? Así se ve en un ecocardiograma. Vamos a ver que tiene una discinesia en el tejido circundante y miren, aquí está en el chipote que se hace aquí. Y bueno, aquí está otra imagen de lo mismo. Ahí está en la flechita, están mostrándonos dónde se puede apreciar el aneurisma. En cuanto a la regurgitación mitral isquémica, ocurre con frecuencia de 0.3 a 3%, está más relacionada con la localización del infarto. Son dos mecanismos principales: la ruptura repentina de un músculo papilar o la disfunción del músculo papilar secundaria a la isquemia. Más crónicamente se puede dar por remodelación post-infarto. Hay una remodelación del ventrículo y eso te va a provocar que haya una separación de la válvula mitral y pues te va a provocar regurgitación. El tratamiento pues va a ser igual, una reperfusión oportuna, el uso de diuréticos y reducir la poscarga. Hay que evitar medicamentos que solo aumenten la poscarga, pues son los que sean inotrópicos, pues, pero eso es una contraindicación relativa. Entre mayor regurgitación mitral tenga el paciente, pues menor sobrevida va a tener a largo plazo. Es una de las complicaciones. En realidad casi todas las complicaciones mecánicas de los infartos agudos al miocardio te van a provocar una disminución de la sobrevida, un aumento de complicaciones y van a ver ustedes que hay un estudio que del 2003 para acá, del 2000 al 2015, se vio que no había habido cambios pues ni en cuanto a la cantidad de aparición de estas complicaciones, ni a cuanto a la sobrevida de los pacientes que los presentan. Afortunadamente, con las terapias de reperfusión temprana, pues cada vez se presentan menos. Otro es la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Qué va a pasar? Pues es más común en el infarto apical. Pues como te vas a tener una función basal hiperdinámica compensadora, va a resultar en una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo que te va a provocar hipotensión. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en cardiomiopatías, que por el mismo aumento de la masa cardíaca, pues te va a provocar una obstrucción del tracto de salida, pero en este caso pues va a ser algo dinámico. Está tratando de sobrecompensar el ápice, la hipodinamia, y al tratar de sobrecompensar la función del miocardio perdido, pues se va a provocar paradójicamente una obstrucción del tracto de salida. Y bueno, pues aquí imagino que notan algo fuera de lo normal. Están elevaciones del ST en todas las derivaciones. Pues, ¿qué creen que podría ser una elevación del ST difusa en todas las elevaciones? ¿A qué? Pericarditis. Bueno, hay un solo tipo de pericarditis, postinfarto. Pues sí va bien. Hay una, es la pericarditis postinfarto y el síndrome de Dressler.
La pericarditis postinfarto lo que lo va a diferenciar es que se va a presentar de manera más inmediata, 24 a 48 horas posterior al infarto, es transitorio. El frote pericárdico, pues ya no sé quién lo describen como el pisar la nieve o el estrujar los cabellos, ¿no? Entonces, ese es el frote pericárdico. Entonces, cuando tienes un paciente con una elevación difusa del ST con dolor pleurítico y este hallazgo, pues hay que pensarlo. Aquí lo importante es evitar los AINES, sobre todo cuando el evento isquémico fue muy cercano. Entonces, AINES y esteroides, y el tratamiento va a ser la aspirina a dosis altas y la colchicina. Si el paciente desarrolla derrame, hay que cuidar la anticoagulación. La anticoagulación la puedes dejar, pero lo que debes de quitar son los antiagregantes. Quitas la anticoagulación, pero dejas los antiagregantes. ¿Por qué? Porque si hay un derrame en este contexto, puede haber hemopericardio, puede formarse un hemopericardio. Síndrome de Dressler se caracteriza porque es después, es posterior. A veces también se presenta cuando algún paciente requiere una cardiotomía, un pedacito del corazón, o postinfarto. Aquí pasa semanas a meses, se va a caracterizar con un cuadro un poco más florido, con fiebre, leucocitosis, dolor pleurítico, derrame pericárdico, y pues hay que dar AINES si ya pasó el mes del infarto, ahí sí sería el tratamiento apropiado. Y ahora nos pasamos a las complicaciones mecánicas que son por ruptura. Todas las anteriores que dije, pues no hay ruptura, pues nada más hay una disfunción. Ahora, en la ruptura miocárdica, la mayoría ocurre en la primera semana y clásicamente es de 2 a 5 días. El problema está que si ese paciente no se reperfundió, así queda su tejido miocárdico, pues es como un puré. Entonces, obviamente, pues tiene mucho riesgo de romperse. En la ruptura del músculo papilar se va a caracterizar que ocurre entre el día 1 y 14 posterior al infarto. Va a ser más frecuente en el músculo posteromedial que en el anterolateral por la doble irrigación que tiene, que es la descendente anterior y la circunfleja, ¿no? Factores de riesgo, vamos a ver esto de manera más repetitiva, ¿no? Las mujeres de edad avanzada, sexo femenino, la abuelita, van a ser más propensas a esto. Tiene localización inferoposterior, oclusión completa de arteria causal, y también el hecho de no tener diabetes pues también te puede predisponer. En la causa más frecuente de aparición, un soplo sistólico en el ápex durante el infarto miocardio. El soplo se debe a insuficiencia mitral, que puede ser ligera o puede ser importante. Aquí lo interesante es que te va a producir una insuficiencia mitral aguda y grave. Se va a presentar en el 0.5 a 5% de los infartos al miocardio y va a tener una evolución, pues a veces fatal, pues. Si la ruptura es la base del músculo papilar, solo 25% de los pacientes, o sea, 1 de cada 4, va a sobrevivir más de 24 horas. Pues es algo bastante catastrófico. Si la ruptura se lleva a cabo en extracción de las cuerdas tenosas, 70% de los pacientes sobreviven 24 horas y hasta 50 de ellos, y el 50% sobrevive más de un mes. Hay que sospecharlo con la aparición de un soplo nuevo en el contexto de un paciente con el infarto agudo al miocardio y que se puede acompañar de frénico. Aquí algo muy interesante con este soplo es que uno puede ser suave, de bajo tono, decreciente, o simplemente no escucharse. O sea, es así engañoso, pues. O sea, a veces el aumento de la presión de la aurícula izquierda rompe el delta de presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y pues ya no soy insomnio. Está igual las dos presiones, tanto de la aurícula como del ventrículo, pues ya no lo escuchas, pero ahí está. Por lo regular, ya cuando eso pasa, pues ya el paciente no va a estar asintomático, va a ser un paciente descompensado, mucho más grave. Algo también que olvidé mencionar en lo del ventrículo, de la falla del ventrículo derecho, es que a veces esas elevaciones del segmento ST están no son permanentes, pues pueden desaparecer a las 24 o 48 horas. Entonces, por ejemplo, si tú agarras un infarto un infarto que te afecta el ventrículo derecho ya cabalgado, pues a lo mejor ya no lo detectas, incluso con las derivaciones posteriores.
y lo que te vas a estar enfrentando pues es un diagnóstico difícil porque vas a tener nada más la clínica. No quiere decir que no se haya tenido el infarto del paciente, ¿no? Esta complicación tiene edema pulmonar, hipotensión y choque cardiogénico. Principalmente así se va a presentar. Aquí tenemos un electro un electro de cómo se puede, de cómo lo podemos observar en la práctica. La ruptura del músculo papilar es el 75% del posteromedial y el 25% del anterolateral. ¿Y esto por qué va a ser? Pues porque el posteromedial, el músculo papilar posteromedial, pues va a ser irrigado por la arteria descendente posterior. Y el anterolateral va a ser irrigado por la circunfleja. El ecocardiograma va a ser el estudio más útil para establecernos el diagnóstico. El transtorácico es la modalidad de imagen diagnóstica inicial en elección con una sensibilidad de 65 al 85%. El ecocardiograma transesofágico aporta mayor precisión diagnóstica. Y bueno, pues en el ecocardiograma vamos a ver una masa ecogénica móvil unida a las cuerdas tendinosas de la válvula mitral, un cierre normal del músculo papilar, regurgitación mitral severa. Es una corruptura completa del músculo papilar posteromedial, ¿no? Aquí se ve ya con el Doppler, pues se ve cómo ocurre el retroceso del flujo. Y bueno, pues aquí se ve más, podemos ver cómo está, cómo está todo lo que se está regresando, ¿no? de la insuficiencia. Tratamiento médico puede ser con nitritos, nitrocruciato de sodio, diuréticos, inhibidores de la fosfodiesterasa 3, pero realmente la piedra angular va a ser la quirúrgica. Es urgente operar al paciente. Al balón de contraposiciones aórticas, era lo que les había comentado, pues te puede servir como un escalón realmente, pero pues nunca se ha comprobado que aumente la sobrevida del paciente. La mortalidad ante la cirugía es muy alta, es hasta del 20%, y esto estamos hablando de países de primer mundo, pero pues la verdad, sin cirugía, pues el paciente está condenado, ¿no? Prácticamente. Y bueno, en cuanto a la ruptura del septo interventricular, se presenta por un defecto del septo interventricular causado por isquemia y necrosis posterior a un infarto. La clasificación puede ser simple o compleja. El defecto simple con apertura en ambos ventrículos al mismo nivel, el defecto en el ventrículo izquierdo de diferentes niveles. Hay una red de canales serpinginosos con hemorragia y disrupción del tejido miocárdico. El simple frecuentemente ocurre en el infarto anterior y el complejo ocurre en el infarto inferior. Pues factores de riesgo, más en mujeres mayores de 70 años, la mayoría de las veces aparece después de una trombosis coronaria total de un vaso y con menor frecuencia en las enfermedades de 3 vasos o de 2 vasos. Y bueno, aquí el choque cardiogénico va a estar condicionado principalmente por falla ventricular derecha. El 25% de las rupturas van a ser del septum, un poquito de la fisiopatología. Pues va a haber una sobrecarga de volumen, hipertensión en el ventrículo derecho, va a llevarnos a claudicación del mismo, se equiparan las presiones y hay una falla del ventricular. Y pues nos va a involucrar la coagulación, la necrosis, coagulación del tejido isquémico, infiltración neutrofílica, adelgazamiento, y pues esto va a llevar a la ruptura. Aquí lo interesante y como lo podemos diferenciar de la ruptura del músculo papilar, pues va a ser el TRI. Aquí no es un soplo discreto, pues incluso lo puedes sentir. Es un soplo fuerte con un TRI polosistólico para el esternón izquierdo y con una falla cardíaca izquierda. Y curiosamente no siempre presenta congestión pulmonar, se presenta con un choque cardiogénico. Y bueno, pues en cuanto a los defectos septales, se pueden ver en el ecocardiograma en 46 a 100% de los casos. El sitio de ruptura va a ser frecuentemente localizado en el borde de la zona de discinesia.
alcanzan a ver ahí. Ahí está ahí está la ruptura. Aquí están las fotos, una ruptura simple y una ruptura compleja. Bueno, eso lo podemos cambiar. Cuestiones de tiempo, nos adelantamos un poquito más. Y bueno, a ver, tiene el tratamiento médico. Pues lo ideal es la estabilización hemodinámica, no va a ser lo principal. Hay que requerir un manejo, puede requerir manejo avanzado de la vía aérea. Hay que usar medicamentos para reducir la poscarga. Como habíamos mencionado, el uso del balón de contrapulsación aórtica, mortalidad quirúrgica elevada, pero tratamiento médico, pues prácticamente todos los pacientes van a fallecer. ¿Qué más? La rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo. Aquí es una complicación dramática, usualmente fatal. Este hay un video, pero ya no se pasó aquí. El de una cirugía, pues, donde se rompió la pared libre del ventrículo y empezó a sangrar, y lo que te va a matar pues va a ser un taponado cardíaco, ¿no? Y lo mismo van a ser mujeres ancianas, su primer infarto, un infarto de presentación anterior. Factores de riesgo, lo que les mencionaba. Y en cuanto a el cuadro clínico, pues la muerte se puede presentar así, un paciente que muere súbitamente, y también puede haber actividad eléctrica sin pulso. Si tienes un paciente con primer infarto y actividad eléctrica sin pulso, uno de los diagnósticos que tienes que descartar es una ruptura de pared libre. Colapso abrupto de tu paciente, está hablando y de repente se colapsa, taponamiento cardíaco y los datos de taponamiento cardíaco, ¿no? Pues congestión yugular. Y usualmente pueden decirte que previo a que se presentara tuvo un evento vasovagal, y eso puede ser porque se empezó a romper, una ruptura parcial. Y bueno, pues no estamos hablando de eso. Así se ve el video, pero ahí está la foto. Y bueno, bueno, la ruptura cardíaca incompleta es importante porque es el llamado pseudoaneurisma. Aquí sí es muy importante el tratamiento, el manejo es completamente diferente. Entonces, que cuando el aneurisma es completo, el riesgo de que se rompa pues es menor, porque abarca las paredes del ventrículo. Pero en el caso de un falso aneurisma, realmente ese aneurisma está formado por un coágulo y tejido fibrótico, entonces en cualquier momento ese aneurisma se puede romper, causando la muerte. ¿Qué caracteriza el pseudoaneurisma? Pues va a tener un cuello delgado. Entonces, ¿para qué? Pues para que se acuerden de eso. El cuadro clínico pues suele ser silente, y cuando tengas un paciente que tuvo un infarto agudo del miocardio, que no tuvo el tratamiento adecuado, pues siempre deberías, que veas un derrame significativo, pues deberías tener la sospecha. Tratamiento, la pericardiocentesis urgente, dejas el catéter colocado para que esté drenando, y la cirugía de urgencia, aún así la mortalidad es del 33 al 40%. Y bueno, pues aquí también podemos ver por el ecocardiograma el aneurisma. Aquí está, ventrículo izquierdo, aurículo izquierdo, y esta bolsa aquí. Aquí está otra imagen de un pseudoaneurisma. Y bueno, vamos a adelantarnos un poquito más. Bueno, vamos a las complicaciones eléctricas. Lo que les había mencionado, pues el tratamiento es quirúrgico. Las complicaciones eléctricas, pues las arritmias ventriculares y supraventriculares, pues han sido algunas de las causas de muerte súbita en el infarto agudo del miocardio. Incluso ante la reperfusión, pues siguen siendo un desafío todavía, ¿no? Puede presentarlas las puede presentar el paciente. Ha mejorado igual que las complicaciones mecánicas, entonces gracias al tratamiento oportuno, pero
pues sobre todo ha disminuido en la fase hospitalaria, ¿no? Sin embargo, pues todavía en la fase prehospitalaria pues sigue siendo un problema. Las más graves pues van a ser las arritmias ventriculares que terminan en una fibrilación ventricular. Pues hay toda una patología de por qué ocurre esto. Pues hay una de las causas por perfusión, pues es que todos los restos necróticos celulares, el potasio, lactato, cuando tú reperfundes, pues van a llegar a la circulación del resto del corazón y van a provocarte una inestabilidad eléctrica de las membranas. Y bueno, ¿cómo las podemos dividir? Pues las podemos dividir por causadas por inestabilidad eléctrica, fracaso de bomba, o bradiarritmias y trastornos de la conducción. En cuanto a las causadas por inestabilidad eléctrica, pues están los extracístoles ventriculares. En este caso, pues no van a requerir antiarrítmicos. Antes se pensaba que sí, que eran un pródromo antes de presentar una fibrilación ventricular. Actualmente sabemos que no. Pues solamente corregir trastornos electrolíticos en tu paciente suele ayudar, y valorar el uso de betabloqueadores. La taquicardia ventricular es cuando no es sostenida temprana, pues aún no aumenta la mortalidad. La fase tardía en un infarto agudo transmural y disfunción del ventrículo izquierdo. La taquicardia ventricular sostenida te puede causar un deterioro hemodinámico y aumento de la mortalidad. ¿Cómo la evitas? Pues tratando de mantener los electrolitos en rangos de seguridad, ¿no? Entonces, estas son los pocos casos que tenemos de evidencia sólida de mantener un potasio arriba de 4. Antiarrítmicos, cardioversión, fibrilación, y pues es una arritmia que es obligatoria abolirla, ¿no? La fibrilación ventricular, pues ya sabemos, realmente el corazón no está latiendo, está temblando, forma parte por lo regular del cuadro de un choque cardiogénico. Lo mismo, antiarrítmicos, desfibrilación. Lidocaína profiláctica solamente se menciona cuando realmente no tengas acceso ni a un hospital con monitorización o a un desfibrilador en lugares rurales. El ritmo idioventricular acelerado, solamente 20% de los pacientes, primeros 2 días de infarto, episodios cortos, poco después de recuperar la perfusión con éxito, no tienen valor pronóstico, y solamente los corrige si hay compromiso hemodinámico. Taquicardia del ritmo de la unión, hay que buscar la causa precipitante, suprimir solo si hay una inestabilidad hemodinámica. En cuanto a los fracasos de bomba por estimulación simpática excesiva, pues está la taquicardia sinusal. Igualmente, solamente hay que tratarlo, pero pues no va a ser generada por estimulación simpática. Te pueden ayudar en este contexto los betabloqueadores y los diuréticos. Fibrilación auricular, pues la reina de las arritmias, pues nos va a quitar la patada auricular, va a contribuir a una falla cardíaca, y pues puede presentarse en cualquier momento. Sabemos que casi todo te puede provocar fibrilación auricular, pues igualmente en un contexto de infarto, pues mucho más. Taquicardia supraventricular, estimulación simpática, hay que reducir la frecuencia cardíaca, hay que tratar de recuperar el ritmo sinusal, maniobras vagales, betabloqueadores, calcio antagonistas, digitálicos, cardioversión e incluso un marcapaso auricular. Las bradiarritmias, los bloqueos AB, pues usualmente mejoran, solo se presentan, pero bueno, aquí por lo regular es muy difícil infartar el nodo AB. ¿Por qué? Porque tiene varios, ¿cómo se llama? Fuentes de irrigación. Lo que por lo regular pasa es que el nodo AB se ve rodeado de restos necróticos y aumento del tono parasimpático, y eso pues va a desestabilizar su membrana, y lo que te va a predisponer a bloqueos. Precisamente como no es un infarto verdadero sobre el nodo, es muy común que sea transitorio, pero sí tiene un impacto importante en la mortalidad del paciente, aumenta hasta 3 veces su mortalidad. El bloqueo de rama, pues mayor, si se presenta, te da mayor mortalidad si es intrahospitalario. Bloqueo trifascicular es cuando tienes un bloqueo bivascular y aparte tienes un bloqueo del nodo AB completo, pues tiene... Doctor, ya son las 9. ¿Paramos? Mira, ya. No me parece que sea la mejor forma de abordar este tema.
ahí a nosotros lo que nos va a interesar es saber qué complicación se asocia más al tipo de infarto que se identifica primero. Y la otra, qué soporte de cuidados críticos le vamos a dar si se presenta esa complicación en lo que se espera una resolución, si es que la tiene o que fallezca el paciente. Entonces, la forma en la que lo estás abordando me parece que no es la correcta. Me hubiera gustado haber visto esta presentación antes. La información que tienes es importante, es valiosa, pero de cuidados críticos, ¿qué le vas a hacer? Por ejemplo, hablaste del balón de contrapulsación aórtica. En este caso, si hubieras podido mencionar cuáles son las variables hemodinámicas que vas a controlar con el balón de contrapulsación, cómo se coloca, cuál es la indicación, qué complicaciones vas a tener asociadas a la colocación del balón de contrapulsación. ¿De acuerdo? O sea, sí estás mencionando muchos aspectos. Me gustaron los videos de tus ventanas ecocardiográficas y todo, pero desafortunadamente no lo estás abordando desde el punto de vista de lo que tú estás preparándote, que es la terapia intensiva. Lo estás dejando como muy al aire. Un balón de contrapulsación, sí, pero tú sí lo vas a usar, amigo. A lo mejor yo de urgenciólogo antes, no. Es lo que se necesita, que lo pongan en la coro, pero tú puedes estar en una coro. Tú puedes estar en una unidad postquirúrgica y no estás hablando nada de eso. ¿De acuerdo? Entonces, estás hablando de complicaciones eléctricas, entonces hubieras dicho qué tipo de infarto se van a asociar a una complicación eléctrica y cuáles son las indicaciones de poner un marcapasos antes de iniciar una trombolisis. Entonces sí me parece que puede abordarse desde un mejor punto de vista esto. Desafortunadamente tiempo es lo que no tenemos. Lo que vamos a hacer es que van a revisar el tema y el lunes vamos a hacer una revisión de preguntas en relación a esto, fundamentadas en la bibliografía, en las recomendaciones e indicaciones. A manera de examen vamos a repasar el tema, porque la verdad no hay manera de que en otra clase lo puedas volver a repetir. Entonces, cuando haya dudas así extremas, pues nada más piensa qué haría el intensivista y sobre eso vas a tu exposición. Sí son importantes definiciones, sí son importantes criterios, pero aquí es más importante qué vas a hacerle, qué le vamos a hacer nosotros como intensivistas a un paciente que presente esa complicación. Sí. Entonces, desde el infarto hasta las complicaciones. Vamos a hacer un examen el lunes. ¿De acuerdo? Entonces, pues, lo siento mucho. Pudo haber estado mejor. Y espero que la próxima clase que te toque preparar, pues la hagas pensando en eso. ¿Qué soporte orgánico le voy a dar como intensivista a esta falla que está presentando el paciente? Entonces eso que nos sirva pues de apoyo para las siguientes presentaciones de clase. Bueno, ahí me quedé yo con la duda, pues, porque, o sea, a lo mejor no hubo buena comunicación, pero por ejemplo, la clase de infarto, pues fue más como de urgencias, pues, por eso yo mencioné cuando terminó la clase, es que era lo que haríamos infarto, con un infarto adentro de la UCI. El infarto es un manejo de urgencias, sí, pero es un manejo de una urgencia que se puede presentar en el piso, en el servicio de urgencias o en el quirófano. Pero precisamente, pues no Pero es mencionamos un manejo eso, pues, de urgencias. cómo manejas un paciente de infarto con choque séptico, con un paciente de infarto. Sí estuvo mencionando. Habló de variables ecocardiográficas, habló de condiciones hemodinámicas que le va a cuidar al paciente. Sí lo mencionó. No, bueno, okay. Pensé que era bueno. Y también mencionó que su tratamiento va a estar limitado con base en los múltiples manejos que nosotros tenemos en el paciente. O sea, sí, hay detalles pues que tienen que hacerles caer en ese peso, pues.
de qué le voy a ofrecer como intensivista a un paciente que presente este tipo de problemas. Bien. ¿Ustedes cuál es el tratamiento que dan o la prevención del síndrome de reperfusión que desencadena arritmia ventricular después de un... Ahora, el síndrome de reperfusión, ¿en qué condiciones se va a presentar? Nosotros, como intensivistas, ¿cómo vamos a ver un síndrome de reperfusión? Con un paciente con cuidados posquirúrgicos cardíacos, por ejemplo, que haya entrado a un tiempo de bomba y después del tiempo de bomba, entonces podemos tener fenómenos de reperfusión, que sería la presencia de choque. ¿Qué tipo de choque? Vasopléjico, principalmente. ¿Qué manejo se le da? Pues se le da todo el manejo que se le debe dar a un paciente con choque vasopléjico. Soporte aminérgico, corrección de líquidos y mejorar las condiciones en el tiempo del paciente. Líquidos, sobre todo, es muy importante. Entonces, ese tipo de cosas son las nuevas. A lo mejor el síndrome de reperfusión ya lo habías escuchado, porque yo no lo había estudiado hasta que llegué al R1, a la terapia intensiva, lo admito. Entonces hay cosas que hay que ver que son de la terapia. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, así vamos a hacerlo. Afortunadamente no hay tiempo y el tiempo es lo que no podemos seguir desperdiciando. Pues. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, alguna aportación? Fuera de, bueno, no de complicaciones mecánicas, son tres principales, pues de ahí se derivan las demás complicaciones, pues es la ruptura de pared libre del ventrículo, que es la principal, la más frecuente. ¿En qué tipo de infarto se puede esperar? Anteriores principalmente. Y ¿Seguro? primer infarto por el tamaño del ventrículo. Te dice que pacientes hipertensos que tienen hipertrofia difícilmente van a tener una ruptura tanto de septum como de pared. Es lo principal, pero son mortales pues esas complicaciones. O sea, te dice que la mortalidad es hasta 80-90% con y a pesar del tratamiento. Se va a presentar, lo van a identificar, te van a interconsultar, ¿qué le vas a ofrecer? Ahí es como lo que decía, pues el soporte hemodinámico, pues sí se puede llegar a un tratamiento quirúrgico de hemodinamia que le den un poco más de sobrevida al paciente porque la mortalidad va a seguir persistiendo. Por ejemplo, de pared libre decía que si se repara, a pesar de la reparación, tiene mortalidad del 50% de los pacientes, o sea, uno vive y uno muere, y de todas su sobrevida disminuye mucho porque se puede volver a complicar a 10 años, pues entonces... Sí, de acuerdo. Eso es lo que hay que poner atención. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿Cuál va a ser nuestra prioridad de ingreso? ¿Qué manejo le vamos a dar? Porque Alma en urgencias nos va a decir, es un infarto con esas características que tiene un soplo de nodo. Sospechamos de una ruptura de pared. Ya lo tiene. Ahora le va a tocar al cardiólogo identificarlo. Sí, la tiene, lo va a pasar a cuidados críticos. Te toca a ti, ¿qué vamos a hacer? Pues? ¿De acuerdo? Entonces esa es la parte en la que me encantaría más que pusiéramos enfoque de nuestras clases. ¿De acuerdo? Porque se hace mucho esfuerzo preparando una expo, pero pues que ese esfuerzo impacte, pues. Yo lo entiendo perfectamente. ¿Sí? Bueno, entonces pues vámonos a la... fueron las 9 y ya vamos a ir a la... No se la vas a borrar. Que tenga ahí. Lo que tenga. Mi clase es de choque, pero ahí sí viene especificado que es fisiopatología, conceptos y todo eso. Esa es muy importante. Pero ellos no veo.